Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística para Ciencias de Información 2 de la Universidad de Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenido al curso en su sesión del 26 de febrero. Bienvenidos a esta sesión del 26 de febrero. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Pero antes de eso, pues vamos a ver el programa del curso. Solamente para hacernos un panorama de las sesiones futuras y la presente. Bien, sé que ustedes acaban de terminar un parcial o están terminando el parcial o están en proceso de terminar el parcial. Bueno, algunos de hecho me están enviando el parcial, eso me parece muy bien. En el transcurso del fin de semana voy a estar revisando el parcial y se lo voy a hacer llegar. Ya les di las notas de la práctica 1, de la 2, el parcial. Me imagino que les va a ir muy bien. Y vamos a empezar con un tema relativamente sencillo, que es el cálculo de medidas de tendencia central en una distribución de frecuencias. Este es el tema que vamos a ver a continuación y que vamos a ver durante esta sesión de estos días. De hecho, ese es el tema del segundo parcial. Vamos a ver las medidas de tendencia central en una distribución de frecuencias. Un poco de esto lo vimos, un poco lo vimos en el primer parcial. Ahora lo vamos a retomar y vamos a continuar en esta dinámica de tendencia central en una distribución de frecuencias. Seguimos explorando las distribuciones de frecuencias. Ese es el tema del parcial número 2, que es realmente bastante sencillo. Vamos a apagar aquí porque están enviando mensajes subversivos. Bien, entonces vamos a ver el tema de las medidas de tendencia central en una distribución de frecuencias. Regresamos al programa, entonces ya el parcial, ya algunos ya me lo están enviando. Me alegra mucho y de hecho, pues algunos ya me han compartido sus inquietudes y me han compartido pues ya algunos ya les compartí un poco la dinámica del parcial. Bien, entonces veamos aquí el cálculo de medidas de tendencia central en una distribución de frecuencias. Estamos en el capítulo 3, cálculo de medidas de tendencia central en una distribución de frecuencias. Ok, veamos acá, modo lectura. Bien, como ustedes pueden ver, pues aquí en esta lectura del capítulo 9, ya hicimos el cálculo del promedio en una distribución de frecuencias. Este tema ya lo vimos. Ya vimos cómo calcular promedios en una distribución de frecuencias. Ahora, el siguiente aspecto será, dice acá, el cálculo de la mediana en una distribución de frecuencias. Vean ustedes que la mediana, ustedes ven, la mediana es una medida muy interesante. A veces los datos presentan valores extremos. A ver, ¿qué significan valores extremos? Esto ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a abrir el Excel. Por favor, abramos el Excel para que tengamos una... aquí. Ok, ahí tenemos el Excel. Entonces, muchas veces va a ocurrir lo siguiente. Y es que se nos van a presentar datos con valores extremos. ¿Qué son valores extremos? Bueno, digamos que empiezo a revisar el parcial, y tengo notas como la siguiente. Tengo un 90, bueno, ya salió un 90, un 95 parcial.
tengo un 97, tengo un 95, tengo un 90, tengo un 95 y algún compañero o compañera, pues, se le ocurre, bueno, un examen incompleto y me lo entregó tardísimo, o no lo hizo, o lo hizo mal, y se pega un 60, ¿ve? Digamos que esa es la situación que se presenta cuando, digamos, es una situación ficticia, pero que puede ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo calculo, digamos, un promedio, por ejemplo, promedio, ese promedio se va a afectar mucho por esta nota baja. No sé si ustedes pueden ver el problema, sí. Si ustedes ven este 60, lo que va a hacer es que el promedio lo va a bajar el promedio. Si yo saco un promedio, por ejemplo, acá, con las fórmulas que hemos estado utilizando, el promedio va a salir muy bajo, va a salir bajo, no va a salir alrededor de 60, de 90, perdón, sino que va a salir como de 70 o algo así. Obviamente, pues esto es un efecto porque ese valor extremo baja, digamos, el promedio. Entonces nosotros queremos evitar eso calculando no un promedio, sino que calculando una mediana. Entonces apunten por ahí, apunten que la mediana es una medida que se utiliza para evitar que los datos tengan reflejados valores extremos. Esa es, digamos, la moraleja de usar la mediana. La mediana es una medida que se utiliza para evitar que los datos, digamos, tengan valores extremos. Esa es la moraleja, entonces, de utilizar la mediana. Bien, entonces vean ustedes acá, dice el cálculo de la mediana en una distribución de frecuencias. Lo que tenemos acá es una fórmula que equivale al percentil 50. Calcular aquí una mediana. Y para eso, pues vamos a utilizar un ejercicio por ahí. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio 1 acá, donde dice cálculo de medidas de tendencia central en una distribución de frecuencia. Vamos a ir aquí. Ok. Ahí dice parcial 1. Bueno, parcial 1 es del parcial, ¿verdad? Y aprovechamos también para resolver el parcial. Permítame ver, dice ejercicio número 1, dice parcial 1, dice. Bueno, aprovechamos para hacer el parcial también, para resolver el parcial. Okay, parcial 1. Bien, vamos a resolver esto entonces. Dice, la siguiente es una muestra de 340 pacientes de un EVAIS local y tenemos los datos y tenemos una distribución de frecuencias. Entonces vamos a hacer acá los datos y la distribución de frecuencias. Voy a borrar aquí. Tenemos la edad, dice, bueno, vamos a poner acá, dice la siguiente. Dice, es una muestra, dice, de 340 pacientes de un EVAIS local. Y lo que vamos a hacer acá, poner la edad, vamos a poner los diferentes tractos de edad. Bueno, vamos a poner aquí límite inferior, más bien, límite inferior. Vamos a poner aquí límite superior, límite inferior. Bueno, pongamos las palabras mejor, límite inferior. Ok, vamos a poner límite superior. Y aquí vamos a poner la frecuencia. Okay, vamos a poner los tractos de edad, 19.5 a 29.5. Con frecuencia de 8. Luego de 29.5 a 39.5 con frecuencia de 134. Luego de 39.5 a 49.5 con frecuencia de 94. Luego dice acá 49.5 a 59.5 con frecuencia de 72 y
59.5 a 69.5 con frecuencia de 24. 79.5 con frecuencia de 8. Y vamos a poner aquí un total. Y vamos a hacer un autosuma de 340. Muy bien. Perfecto. Bien, ahora lo que nos toca es acá. Dice, calcule la frecuencia relativa acumulada menos D absoluta y porcentual. Entonces vamos a calcular la frecuencia relativa absoluta menos D y absoluta y porcentual. Entonces, frecuencia, frecuencias acumuladas. La absoluta y la porcentual. Entonces aquí acumula, vamos a ir grabando esto porque esto me parece que nos va a servir incluso para evaluar el examen. Voy a poner aquí solución del parcial 2. No, perdón, solución del parcial 1. Grabando. Ok, en la primera línea se acumula un 8. En esta se acumulan estas dos. 8 más 34. Uy, perdón, esto lo hice mal. Aquí se acumula 8 más 34. Aquí se acumulan las tres primeras. Aquí se acumulan las primeras 4. Y aquí se acumulan la primera, segunda, tercera y cuarta. Y aquí se acumula el total. Bien. En la porcentual, aquí lo que hay que hacer es dividir la frecuencia, dividirlo entre 340. Bueno, cada una de estas frecuencias, usted las divide entre 340 y esto lo multiplica por 100. Ya tiene ahí un porcentaje acumulado. Si usted hace el porcentaje sobre las frecuencias acumuladas, va a tener un porcentaje acumulado. Profe, Sí, dígame. es que me quedé un poco botada por estar copiando los datos. Sí, Frecuencias acumuladas, la primera que es absoluta. es absoluta, sí. Ajá, ahí era, digamos, poníamos, sí, no recuerdo, era sumado, ¿verdad? Es ir sumando, sí, las frecuencias, esta frecuencia. Digamos, como, por ejemplo, La en la segunda, 8 más 134 8 y más así. 134, sí. En la Ok, tercera, las tres primeras. En la cuarta, 4. En la quinta, ok, y gracias. todas. Que me quedé un poco botada igual para la otra, Ah, ok. Bueno, pero ya lo hago. tal vez no debería ir tan rápido, ¿verdad? Bien, ahora, recuerden que si ustedes sacan porcentajes sobre el porcentaje acumulado, sobre las frecuencias absolutas acumuladas, usted tiene un porcentaje acumulado. Vean, la prueba es, vean ustedes que la prueba es que acá, aquí frecuencias acumuladas, pongamos toda la palabra completa para ahorrar espacio, así. Vea que si que sacamos el porcentaje, o sea, este 8, si ustedes lo dividen entre 340 y lo copian al final, vean ustedes que va a tener frecuencias acumuladas porcentuales. Está. Bien. Bien, el siguiente paso, ¿cuál era? Profe, solamente me enseña la fórmula del porcentaje, por favor. Sí, es dividir entre 340 y multiplicar por 100. La, la frecuencia absoluta. Es la frecuencia absoluta, correcto, acumulada, y lo Ajá. divide entre
340 y lo multiplica por 100. Ok, gracias, profe. Bien, muy bien. Ahora aquí viene algo que ya habíamos visto anteriormente. Aquí habíamos hecho algo que ya habíamos hecho anteriormente. Y es, bueno, vamos a calcular ahora, digamos, varios percentiles. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Vamos a poner acá el I. Vamos a poner aquí el I. Vamos a calcular 3 percentiles. El percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. ¿Ves? Entonces vamos a decir, atención, esto es muy importante. Vamos a decir que el percentil 50 es la mediana. Esto es lo que nos dice, pues, la lectura. La lectura lo que nos dice es, dice que para calcular la mediana, dice simplemente se calcula el percentil 50. Entonces, muy importante que tomemos en cuenta que el percentil 50 es la mediana. Entonces, si a ustedes les preguntan que calculemos la mediana, simplemente calculen el percentil, percentil 50. Bien, entonces necesitamos otras cosas, ¿verdad? Necesitamos otras cosas, necesitamos habíamos dicho, ¿verdad? El LI, ¿verdad? El límite inferior de la clase. Necesitamos otras fórmulas, ¿verdad? Necesitamos otras cosas. A ver, ¿qué más necesitamos? El LP. Bueno, veamos las fórmulas para qué. Voy a tendencia central aquí. Aquí está. Aquí está esa famosa fórmula que nos va a servir, ¿verdad? Para el cálculo de las diferentes medidas de tendencia central. Aquí está la mediana, ya habíamos hablado de todo esto, la desviación estándar, y ya habíamos visto por acá, bueno, medio, cálculo de la mediana en una distribución de frecuencias, pero necesitamos los percentiles, la fórmula de los percentiles. Yo creo que está más bien en la anterior. Está en la anterior más bien. Aquí está, la anterior, análisis de interpretación de datos numéricos. Creo que está en esta más bien. En la lectura número 1, ahí está el percentil. Ahí está abriendo. Aquí está. Bien. Está en el capítulo número 1, ya les digo el número del capítulo, ya les digo, aquí está, ve. Cálculo de percentil. En la primera lectura. Bueno, necesitamos el LP, mami. Se llama LP, no LI. Se llama LP. Que es el límite inferior de la clase donde está el percentil. Se llama LP, no se llama LI. Luego tenemos el N, ¿verdad? Que es la cantidad de datos. Y luego tenemos el N por I. El N lo multiplica por I. Estoy siguiendo esta fórmula, ¿verdad? Luego N por I. Y esto lo divido entre 100. Estoy siguiendo la fórmula, ¿verdad? Tal vez estoy poniendo demasiadas filas, pero bueno, estoy siguiendo la fórmula. Luego necesitamos el FL. Después necesitamos el FP minúscula. Y después hacemos, necesitamos el B. Y listo. Y finalmente necesitamos el percentil I, que es la operación completa, ¿verdad? Bien. Entonces, para el cálculo del percentil 25, necesitamos saber dónde está el percentil 25. A ver, ¿está en la primera fila o está en la segunda fila? A ver, ¿dónde está el percentil 25? En la segunda, profe. La segunda fila, correcto. Apuntándose todo eso, ¿verdad? Está en la segunda fila.
Entonces, el percentil 25, te pone ahí, que aquí está el percentil 25, ¿verdad? Bien. Entonces, el LP en este caso sería 29.5. Bueno, el N, ¿cuánto es el N? El N es la cantidad de datos, que sería 340. Ese va a ser el mismo para todos. Ese va a ser el mismo para los tres. Ahora necesito multiplicar el N por I. Eso es muy fácil porque simplemente agrego el símbolo de suma y hago así. N por I. Ven. N por I. Y ahora tengo que dividir esa cantidad entre 100. O sea, esa cantidad, el N por I, lo tengo que dividir entre 100. O sea, esto que está aquí, por I, simplemente lo divido entre 100. Entonces ahí me va a dar una cifra. Ok. ¿Qué es el FL? ¿Se acuerdan lo que era el FL? Es todo lo acumulado antes del percentil. A ver, ¿cuánto hay acumulado antes del percentil? ¿Qué valor es? 8, profe. 8, muy bien, perfecto, excelente. Solo veo aquí acumulado antes del percentil 8. El FP es la frecuencia del percentil, que sería 134 en este caso. Y el B es la distancia que hay entre el límite superior y el inferior. ¿Cuánto hay de 29.5 a 39.5? Hay 10 unidades. Tengo aquí 10. Ok. Basado en eso, basado en todo esta, en todos estos parámetros, yo calculo los diferentes percentiles. Eso lo habíamos conversado en la última clase. Bien, vamos a hacerlo. Despacio. Primero tengo que hacer N por I entre 100 menos FL entre FP. O sea, esta que está aquí, N por I entre 100 menos FL entre FP. Entonces vean, con mucha calma y muy despacio, le hago así. Agrego un más, abro un paréntesis y le hago así. F por I entre 100, esto que está aquí, ¿verdad? F por I entre 100 menos FL, menos este señor FL. Cierro un paréntesis entre FP, que está acá. FP. Bien. Le doy enter para que haga la operación. Bien, aquí se hace una operación. Revisemos. N por I entre 100 menos FL entre FP. Lo que está aquí. N por I entre 100 menos FL entre FP. Ahora, esta operación la tengo que multiplicar por B. Esto lo tengo que multiplicar por B. Ok, esto que está aquí, ¿verdad? Lo tengo que multiplicar por B. Ahora esto, vea, agrego aquí, ¿verdad? Vea que estoy agregando un paréntesis y esto, un paréntesis, cierro todo entre paréntesis y lo multiplico ¿por qué? Por este B. Tóquelo. Enter. Enter. Entonces ve que al digitar enter ya lo que hago es todo lo que está aquí adentro lo multiplico por B y ya está todo esto entre paréntesis. Ahora lo que tengo que hacer es poner otro paréntesis y sumarle FP. Ven, voy a meterme otra vez aquí adentro, ponga todo entre paréntesis, y le suma ¿qué cosa? Y le suma LP, 29.5. Ahí está. Ese es el percentil 25 que ando buscando. Es el percentil 25. Muy bien. Vea que ya están hechas varias operaciones. Ya están hechas varias operaciones. Ahora, voy con el percentil 50. Con el percentil 50 ya aprovecho que ya muchas... Profe, ¿sí? ¿cuál es el que hay que sumar? El FP, el LP, perdón. ¿Por qué? Sumé otra cosa. ¿El FP? El LP. ¿Cuál LP? LP, El de arriba, el de arriba. el LP. LP.
35, ¿verdad? 29.5, sí. No, 35, 24, sí. Sí, le dio. Sí. Ok. Ahora vean, yo aprovecho que ya muchas cosas están hechas, ¿ve? Yo aprovecho que muchas operaciones ya están hechas. Algunas. Voy con el cálculo del percentil 50 o el cálculo de la mediana, que es la mediana, ¿verdad? La mediana está aquí, el percentil 50 está aquí. Aquí está el percentil 50 o mediana. Aquí. Entonces aprovecho para utilizar algunas fórmulas que no tengo, ¿eh? Bien, el LP hay que digitarlo, hay que escribirlo. Ahí sí no es fórmula. 39.5. Esto sí es una fórmula, la copio. Esta es otra fórmula, la copio. El FL, esto sí hay que digitarlo porque esto no es fórmula. A ver cuánto hay arriba del percentil 50. ¿Cuánto acumulado hay arriba del percentil 50? Pones, a ver, Profe, es que se le pegó. ¿Qué ¿cuánto dijo? hay acumulado arriba del percentil 50? A ver, ¿cuánto hay acumulado? 134. Y no, esa es la frecuencia. ¿Cuál es? Es lo acumulado arriba del percentil 50. Lo acumulado es 142. ¿Recuerda? Ah, Es lo acumulado. 42. Ah, Es lo acumulado, ¿verdad? Es lo acumulado. Lo acumulado arriba del percentil 50. sí, luego 236. No, aquí sería 94. Es la frecuencia del Sí, por eso percentil. en Aquí sería la frecuencia del percentil. Aquí sería 94. ujú. El B sigue siendo 10. Yo creo que es 10 para todos. Y aquí, como ya la fórmula ya está entrenada, simplemente la copio. Ahí está. 42.4787. Eso sí le da así. Bien. Vamos con el percentil 75. El percentil 75 no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino que está aquí. Voy a borrar esto. Y vamos a ponerlo aquí. Está aquí. Está el percentil 75. Muy bien. Me ubico aquí. Digo, bueno, el LP en este caso sería 49.5. Esta es una operación, simplemente la copio. Esta es otra operación, también la copio. El FL, esto no es una operación, tengo que poner, a ver, ¿cuánto hay acumulado antes del percentil 75? $236. Ahora sí, 236, muy bien, ahora sí lo dijo bien. A ver, ¿cuál es la frecuencia del percentil? 72. 72, muy bien. Y esta es una fórmula que simplemente la copio. Y da 52.13. ¿Cómo sé que está bien? ¿Cómo sé que está bien? Bueno, fíjese, ubíquese aquí, ¿verdad? Y vea que este valor de 52.53 está en algún lugar de estos dos límites. ¿Verdad? Bien. Este era el primer ejercicio. Este es el primer ejercicio. Vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios. Copiar. Vamos a pegarlo aquí. Bueno, yo creo que ustedes lo copiaron en otra pestaña. Que de aquí vamos a borrar algunas cosas. De aquí vamos a borrar algunas cosas.
Bueno, vamos a borrar los percentiles que no los necesitamos, ya lo tenemos aquí arriba. Y vamos a borrar las frecuencias absolutas. Ok. Vamos a dejar los datos originales, ¿verdad? Para sacar el promedio y la desviación estándar. Vamos a dejar los datos originales tal cual. Ok. Entonces, el siguiente ejercicio que me preguntaban, bueno, ya tengo las frecuencias menos D absoluta porcentual, tengo ya los percentiles, ahora calcular el promedio y la desviación estándar. Bien. ¿Ustedes recuerdan que era lo primero que se calculaba? A ver, ¿qué es lo primero que se calcula? Lo primero que se calcula es algo llamado El XY, profe. Correcto, el XY. A ver, ¿qué es el XY? Es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, vean, agrego un signo más, abro un paréntesis y sumo el límite superior y le sumo el límite, bueno, inferior y el límite superior, sumo ambos y los divido entre 2. Ese es el límite inferior más límite superior y le saco la mitad. Copio hasta el final. Copio hasta el final. Ahora, si ustedes ven las fórmulas, si ustedes ven, muy importante ver las fórmulas, si ustedes ven las fórmulas del promedio, a ver las fórmulas del promedio, a ver si el rango del percentil, tengo una serie de cosas así. A ver, intervalo intercuartil, amplitud general, medida de tendencia central, aquí está, aquí viene la fórmula, yo creo que está más bien en el segundo. El 2B, el 2B. Está la mediana, está la moda, está el promedio, aquí está. El promedio y la desviación estándar. Medio y la desviación estándar, aquí está. Aquí está la fórmula del promedio. Si ustedes ven el promedio es la frecuencia por el punto medio entre n. FI por X entre n. Todo esto sumado en el numerador y en el denominador pone n. Sí, dígame. Espera un momentito, es que todavía estoy haciendo Aquí. la de el XY. Ah, el XY, ok. Ujú. Bien, aprovecho para decirles que el XY, ¿verdad? Siempre pongan un paréntesis para que sume el límite inferior y el superior, cierre paréntesis y divide entre 2. Bien, entonces para sacar el promedio, veamos la fórmula. Para sacar el promedio necesito la fórmula, veamos la fórmula que está en 9B. El promedio dice que es FI por XY multiplicado y sumado. Multiplicado y sumado en el numerador. Y en el denominador está la cantidad de datos N. Vamos a hacerlo aquí. Entonces necesito una columna que sea XY, escríbala, XY por FI. Vamos a cambiarle los nombres de aquí. A esta frecuencia pongámosles FI. La frecuencia FI, ¿verdad? Que es, hombre, digamos, corto de la... En vez de poner FREC, le pone FI. Esa es la frecuencia. Entonces lo que necesitamos es simplemente multiplicar XY por FI. Agregue un signo más, ¿sí? Y hágale así, XY por FI. Puse una resta por FI. 196 y esto lo copia hasta aquí, hasta el final. No hasta aquí abajo, ¿verdad? No, que hasta donde está el último dato. Ok. Estando aquí al final del XY, aquí tiene que aplicar un autosuma. Aquí tiene que aplicar un autosuma. Aplico la autosuma y lo que me da es la sumatoria de XY por FI. Ese es el numerador.
es el numerador. XI por FI, ese es el numerador. Sumatoria es el numerador. Y el denominador es N. Entonces ya estoy listo para calcular un promedio. Escriban ahí promedio, la palabra promedio. Y sería dividir la sumatoria de XI por FI, que es este valor que acabo de autosumar, y lo divido entre ¿qué? Entre la cantidad de datos, que es 340. Y ya tengo un promedio, 44.3235. Ese sería el promedio de XI por FI. Perdón, el promedio de toda la tabla, ¿veis? El promedio de todo este es algo muy importante, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a revisar. Voy a insistir con esto, de calcular promedios y desviaciones estándares de una tabla. Es muy importante. Y vamos a hacer gráficos también y vamos a sacar varios valores de las tablas. Ok, tengo un promedio. Y me preguntan cuánto es el promedio de la edad. Pues usted dice, bueno, el promedio de la edad es 44.3235. Ese es el promedio de la edad en ese byte. En ese byte, la edad promedio es 44.3235. Ahora viene la desviación estándar, que es donde me parece que habíamos hecho muchas cosas, ¿no? Vamos a ver la desviación estándar, que está. Página 164. Vamos a hacer varias columnas, no importa. Vamos a hacer varias columnas. Vamos a hacer varias columnas. Primero vamos a hacer XI menos el promedio. XI menos el promedio. No importa. Hagamos varias columnas. XI menos el promedio, ¿qué sería? Agregue el signo más y ponga así. XI, ¿y cuánto es el promedio? ¿Cuánto es el promedio? 44.3235. Está. Vean, hay cosas ahí que a mí realmente no me gusta hacer mucho, ¿eh? Que es lo siguiente. Algunos me preguntaron por correo y yo les dije que no debían hacerlo así, sino que hacerlo más fácil. Alguna gente hizo esto, vean. Le hizo XI menos y agarró así, ¡pa! En vez de poner el valor, puso la celda E30. Así. Y cuando usted la quiso copiar, ocurrieron cosas raras, mire. Ocurrieron cosas raras. Fíjese, por favor, entre aquí a la celda. Vea que aquí dice la celda esta, el promedio es E30. Es E30, véalo aquí. Es E30. ¿Lo logran ver? Sí. Uy, perdón. Share. Logran ver aquí que la celda del promedio es la E30, ¿sí? Sí, profe. La E30, vea, dice E30. La E30. Pero vean ustedes que cuando yo me pongo en la celda siguiente, pasan una cosa rarísima. Cuando ya me pongo en la celda siguiente, ya no es la E30, sino que es, mire, la E31. ¿Qué pasó ahí? Yo quiero que esta siga siendo la E30, vea, y esta es la E32, ya no me sirve. Y esta es la E33, y esta es la E34, y esta es la E35. Ya perdí el promedio. Entonces, ¿cómo hago yo para poner fijo la celda E30? ¿Alguien sabe? Yarit, ¿usted sabe cómo hacer para que la E... Entonces escribir el número. Sí, claro, esa es la forma más fácil, escribir el Sí, número. pero no sé la verdad cómo se queda. Ok, aquí les voy a enseñar un truco de Excel. Aquí les voy a enseñar un truco de Excel. Atención, aquí viene un truco de Excel. La forma fácil es poner el número. Esa es la forma fácil.
profe, pero no quiero poner el número, quiero hacerlo así. Ok. Si lo va a hacer así, póngale a la E30 dólares. Dólares 3, dólares dólares 30. Al ponerle el símbolo de dólares antes, la mantiene fijo. Vea. Ahora sí, la voy a copiar. Vea, la voy a copiar con dólares. La copio y mire. Mire, mire, mire. E30, 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 E30 y E30. Eso es lo que yo quería. ¿Qué les parece el truco? Hay que poner una dólares y dólares. Dólares dólares 30. Dólares dólares 30. Con eso mantiene fijo la fila y la columna. Pero, o sea, no hay que marcar eso. O sea, le pone dólares dólares 30 y lo copia. Y con eso no se va a mover ni el ni el 30. ¿Qué le parece? Hágalo. Profe, pero no hay problema en hacerlo como usted nos había dicho, copiamos y pegamos. No, no, no hay problema. No hay problema de poner el número, dice. Pongamos el número, entonces. 44.3235, así. No, digamos que usted hacía la primera y después copiaba las demás. Sí, claro. Pero poniendo de dólares antes, sí. Para que cuando copie no se vaya moviendo el 30. Pero lo que no me queda claro es como, es que me da un error. No me queda claro como, o sea, ¿dónde estamos agarrando entonces el 44.3265? A ver, O déjenme sea, ¿qué ver. significa? Digamos, el 30, por ejemplo, ok, sería como mi caso 28. Vea, la celda donde yo estoy, la celda del promedio se llama, vea, en el caso mío es E30. Ah, ya. El caso mío es 30. Me imagino que usted lo tiene en otro lado. Ah, E28. E28, bueno. Ponga el nombre de la celda y póngale antes dólares dólares 28 en el caso suyo. Yo lo tengo en la E30. Y lo copia. Entonces va a ver que se va a ir moviendo y no se va modificando. Sí, ya, es que no sabía por qué había puesto eso. Segunda celda. Segunda celda sería XI menos promedio al cuadrado. O sea, la columna anterior la elevo al cuadrado, ¿ves? Esta la elevo al cuadrado. Esta la elevo al cuadrado. ¿Cómo elevo al cuadrado? Bueno, póngale así, pico de pato 2. Bueno, yo no sé cómo hicieron para elevar al cuadrado. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Así, con pico. A ver. ¿Cómo elevaron al cuadrado esa con pico? No, profe, yo lo multipliqué por la misma celda. Ah, usted le hizo así. Bueno. Sí, usted lo había hecho. Sí, Yo, usted hizo Esta así en por el esta, sí. video. Ajá, sí, Esta usted lo por hizo esta. así. En el Ah, video ya. se había hecho así. Está bien, hay dos formas. La celda por la celda, ¿verdad? Esa es, digamos, la forma fácil. Y O es que también lo puede hacer así. Vea, esta celda y le hace así. Pico, ¿verdad? Hacer un pico para arriba, un 2. no encontré el pico. Por eso, a eso me refiero, que tal vez es mejor la primera forma, ¿no? Sí, esta por esta. Sí, por ejemplo, mi teclado no tiene el pico. Ah, debe salir, pero debe estar bien escondido el pico, ¿verdad? Debe ser así como. Súper escondido, seguro, pero no lo encuentro. no lo encuentro. Ese es el problema, así, de los teclados, ¿ves? Que uno a veces los encuentra y a veces no los encuentra, ¿ves?
Por eso les enseñé la segunda forma, hacer multiplicar esta celda por esta celda, ¿ves? Y yo creo que así está en el video, pero hay muchas formas de hacerlo, ¿ves? Y usted lo copia. Ahora, ¿qué falta? Vamos a ver. La tercera columna sería esta columna XY menos el promedio al cuadrado por FI. XY menos promedio al cuadrado por FI. O sea, multiplicar esta columna, ¿verdad? Esta anterior por FI. Esta por FI. Sí. ¿Ve? Y la copia. Ve que estamos haciendo todo en procesos, ¿ve? Sí. Estamos haciendo todo en procesos. Grabando. Ahora, según la fórmula, según la fórmula, tengo que aplicar un autosuma ahorita. Tengo que aplicar un autosuma sobre esa columna XY menos el promedio al cuadrado por FI. Tengo que aplicar un autosuma aquí. Tengo que aplicar el autosuma. Apliqué el autosuma. Y ahora ya estoy más o menos listo para calcular la desviación estándar, más o menos listo. O sea, tengo que hacer varios pasos. Vea, el siguiente paso sería ¿cuál? Sería agarrar ese autosuma y dividirlo entre ¿qué? Entre n y después le saco la raíz. Entonces ya estoy casi listo, ¿verdad? O sea, lo hago aquí, ¿verdad? Ese autosuma, ¿verdad? Este autosuma lo divido entre n, que es 340. ¿Ah? Enter. Y ahora a este resultado le saco la raíz. ¿Cómo se dice raíz? ¿Cómo fue? ¿Cómo era que se escribía? La división estándar. ¿Cómo que se escribía raíz? ¿Cómo Poner pongo la raíz? raíz Raíz, en así. funciones. La función raíz Sí. con el signo más, sí, correcto. Y le hago así y listo. Están 10.92. Bueno, eso es lo que me tiene que dar. Raíz de la de arriba. Y ahí te lo de arriba, sí, correcto. Eso es lo que me tiene que dar. Póngale en amarillo, así la respuesta. Esto es lo que yo voy a revisar, ¿ves? Bueno, espero que me hayan mandado el examen, ¿verdad? Antes de haber hecho esto. Profe, yo se lo envié, pero yo creo que lo tengo malo. Todo. No, la última parte que en mi compu no me deja como copiar y pegar todo, entonces tengo que hacerlo una por una. Ah, Y la última, en vez de multiplicarlo, lo sumé. Ahí donde dice XY por el promedio elevado al cuadrado, la última me dio diferente porque en vez de multiplicarlo, lo sumé. ¿por qué no lo hace y me lo vuelve a enviar? Aproveche. Si es solamente eso, corríjalo. Sí, nada más fue eso, que en vez de la multiplicación le puse una suma. Es que Después tengo que suma. hacerlo uno por uno para que me dé. Hágalo y me lo vuelve a enviar, sí. Si es solamente eso, pues tiene tiempo para corregirlo, sí. Yo pensaba que Pero era no, todo, ¿verdad? no me está dando la raíz. Puede ponerse ahí donde, Aquí, ajá, ya, raíz raíz. H26. Bueno, es que así, yo lo tengo en la H26, sí. Sí, pero es que, vean, ya le pongo raíz. Hay que marcarla de arriba y no.
Ok, está Cierra cruzando. paréntesis, entre paréntesis. Ah, ok, paréntesis, se abre paréntesis. Ujú. Ah, ok, ya. Ok, Gracias. bien, bien, bien. Bien, eso es. Vea, un último paso, bueno, hasta aquí termina digamos, lo que tenían que hacer. Ahora lo que vamos a hacer es graficar, estos datos. Muy importante aprender a graficar estos datos. Graficar. A ver, para graficar, apúntense ahí, para graficar, usted grafica XY y FI. Apunten ahí para graficar. XY y FI. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar XY y FI. Entonces, vean. Voy a agarrar FI, vean, voy a agarrar FI y voy a hacer lo siguiente, vean. El total no, hasta aquí. FI. Y le voy a dar así, insertar. Y donde dice gráficos recomendados, váyase donde dice gráficos recomendados. Ahí donde dice gráficos recomendados. Y en el primer gráfico, el primero así, de columnas, grafique de esa forma. ¿Ven? Bueno, vea usted que le va a salir un gráfico así más o menos como esto. Le baja el tamaño así para que lo vea todo. Va a salir algo como esto, pero le va a salir mal etiquetado, digamos, le va a salir mal etiquetado. Dice aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes lograron hacerlo, sí. Sí, lograron hacer el gráfico, sí. Sí, profe. Okay. Dice aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no quiero que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que yo quiero es que salga el XY. Pero ¿cómo hago para cambiar esto por XY? Muy fácil, vea. Un gráfico como esto no es una imagen, son metasectores, vea. Yo agarro aquí este metasector, agarro este metasector. O sea, cada elemento del gráfico es un metasector. Son metasectores, son como entidades independientes. Entonces, agarro la entidad que está en el eje YX. Esta me ubico aquí y toco con el botón que casi no se toca. Con el botón derecho, un botón que casi no se toca. Y busco donde dice seleccionar datos. Seleccione los datos. Seleccione los datos. Y vea que aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no quiero eso. Yo le doy editar. Presiono aquí editar. Y me voy a X1, X2. Bueno, X. Esto de aquí. Esto sí es lo que yo quiero que salga graficado. Y le doy aceptar. Vea que ahí sí sale ahora sí. Y ahora le doy aceptar de nuevo. Y vea que queda etiquetado con X1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué le parece? Le cambio el nombre al título. Cambio el nombre al título. Mi tabla me salió sin título. Le salió sin título. Muestra de 40 pacientes. De un EVAIS. Muy bien. Esto es lo que les quería enseñar hoy. Ve cómo graficar y cómo presentar datos, digamos, cómo presentar promedios, desviaciones estándares, cómo graficar también. En la próxima clase vamos a aprender también a hacer mejores gráficos, ¿verdad? Este es un gráfico borrador, digamos, por decir así. Esto es un borrador. La próxima clase les voy a enseñar a sacar
mejores gráficos que este. Esto es solamente para que vean, güey. En la próxima clase lo vamos a arreglar más, güey. Le vamos a poner etiquetas por todos lados, güey. Y vamos a aprender, digamos, cómo hacer gráficos para imprimir. Imprimir en elegante, güey. Profe, Sí, dígame. entonces en el examen ya yo lo hice así jalando la pestaña, es ahí para abajo. Entonces toda esa parte la tengo mal. ¿Cuál? Y todo eso ahí donde cambia la celda. Pero usted me dijo que solamente esto último. Ya sí, esas últimas partes. Bueno, es que no es la misma compañera, es otra. Fui yo, profe, la del examen, pero no me deja subírselo de nuevo el sistema. Ah, mándemelo entonces. ¿Por correo o por WhatsApp? Correo, sí. Sí, solo es el Ok, XY por el mándemelo. promedio al cuadrado. Ahí usted puede comparar que Mándemelo y mándemelo, dígame algo así como anular el que está el que está en subido. anular el que está aquí, profe, perdón. Anular el que está subido. Es que me imagino que lo subió. Sí, se lo envió por correo o por WhatsApp. Lo envía por correo y me dice anular el que está subido, ¿ves? Entonces yo no Ay, veo el que está subido, agarro el que me mandó por Ajá. correo. Bien, gracias. ¿Cuál usted, compañera, la que me acaba de hablar? ¿Sí? También usted, sí. Bueno, está bien. Está bien. Muy bien, entonces, para la próxima clase lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar cómo hacer mejores gráficos y les voy a enseñar también a hacer otro tipo de gráficos sobre estas distribuciones. Entonces, bueno, por ahora, pues, dejemos esto por acá. Lo que quería era ver el examen y continuar con este tipo de análisis que es bastante importante para la distribución de frecuencias. Muy bien. Entonces practiquen todo esto, ¿verdad? Sobre todo practiquen la forma de hacer gráficos. Vamos a continuar con los gráficos y nos vemos de hoy en 8. No sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún tormento que no haya explicado? No hay nada para la otra semana, ¿verdad? No, para la otra semana no, todavía no hay nada así. Vamos a ver. Ok. Está Creo bien, que- profe. Vamos a ver. Sí, yo les dije, la clase de hoy pues va a estar bastante... Déjenme ver si no hay nada. Yo creo que no, déjenme ver. Yo creo que no. Veamos el programa. Con el programa es que con el programa uno se da cuenta de todo, sí. Con el programa es que uno se da cuenta de todo, sí. No, mire, ni para la próxima, ni para la próxima, ni para la próxima, hasta el 19 de marzo es que tenemos práctica. Wow. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, muy buena suerte y nos vemos en la próxima clase. Bueno, hasta luego. Hasta luego, suerte. Hasta luego, profe, Luego, gracias. profe. Hasta luego, muchas gracias. Voy a revisar durante el fin de semana el examen, así que por favor ténganme paciencia porque son varios exámenes, ven. Además de la clase de los 70 que tengo en la mañana, tengo que revisar estos. Entonces, estoy en etapa de corregir exámenes. Muy bien. Saludos. Chao, profe.